Escucha esto con atención, porque lo que voy a compartir contigo hoy puede cambiar la forma en que vives esta Navidad, especialmente si eres una persona mayor o si tienes a alguien cercano que ya camina por los años dorados de su vida. El 24 de diciembre se acerca y hay algo que muchos no están viendo, algo que está ocurriendo en el corazón de miles de personas en este mismo instante, algo que no podemos ignorar más. Hay una soledad que crece. Hay un dolor que se esconde detrás de las sonrisas forzadas. Hay una preparación del alma que no estamos haciendo y quiero hablarte de esto hoy porque es urgente, porque es necesario, porque hay vidas que necesitan escuchar estas palabras antes de que llegue esa noche. Mira, cuando pensamos en Navidad, inmediatamente vienen a nuestra mente las luces, los regalos, las reuniones familiares, la comida abundante, la alegría de los niños abriendo sus presentes, pero hay una realidad que pocas veces miramos de frente, una realidad que duele, que incomoda, que nos confronta, y es esta. Para millones de adultos mayores en este mundo, el 24 de diciembre no es una fecha de celebración, es una fecha de profundo dolor, de soledad abrumadora, de recuerdos que duelen más que consuelan, de ausencias que pesan como piedras en el corazón. ¿Sabes cuántos abuelos, cuántas abuelas, cuántos hombres y mujeres que ya pasaron los 60, los 70, los 80 años estarán solos esa noche? ¿Sabes cuántos de ellos se sentarán frente a una mesa vacía mientras el resto del mundo celebra? ¿Sabes cuántos de ellos recordarán navidades pasadas, cuando sus hijos eran pequeños, cuando la casa estaba llena de risas, cuando todavía estaba presente esa persona amada que ya partió? Y el dolor de esos recuerdos, mezclado con la realidad del presente, crea una herida tan profunda que muchos ni siquiera pueden nombrarla. Pero déjame decirte algo que necesitas entender desde este momento. Dios no ha olvidado a ninguno de ellos. Dios no ha olvidado a ese abuelo que se sienta solo en su silla cada tarde esperando una llamada que nunca llega. Dios no ha olvidado a esa abuela que limpia una casa que ya no se llena de voces como antes. Dios no ha olvidado a esa persona mayor que camina lento por el parque, con una tristeza en los ojos que las palabras no pueden describir. Y si tú eres esa persona, si tú estás escuchando esto y sientes que estas palabras te están tocando el alma, quiero que sepas que no estás solo, que no has sido abandonado, que hay un propósito divino incluso en esta etapa de tu vida que tal vez no comprendes todavía. La Biblia nos habla de algo hermoso en el Salmo 71, donde dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. ¿Te das cuenta? Incluso en las Escrituras está reconocido ese temor que muchos sienten al envejecer, ese miedo a ser olvidados, a ser dejados de lado, a convertirse en una carga para los demás. Pero inmediatamente en ese mismo salmo viene la respuesta de Dios, la promesa divina: yo estaré contigo. No es un Dios distante, no es un Dios que se olvida de sus hijos cuando las arrugas llegan y el cabello se vuelve blanco. Es un Dios que camina junto a ti, que sostiene tu mano cuando las fuerzas flaquean, que escucha tu corazón cuando el silencio de la soledad se vuelve ensordecedor. Y aquí viene algo que quiero que entiendas profundamente, porque esto va más allá de lo emocional. Esto toca lo espiritual, esto toca lo eterno. Muchas personas mayores no están preparadas para este 24 de diciembre, no porque no hayan comprado regalos o porque no hayan decorado su casa. No están preparadas porque no han hecho las paces con su propia historia, porque no han sanado las heridas de su pasado, porque no han perdonado lo que necesitan perdonar, porque no se han perdonado a sí mismos
por aquello que todavía los atormenta en las noches de insomnio. ¿Sabes qué pasa cuando una persona llega a los 60, 70, 80 años sin haber cerrado ciclos emocionales y espirituales? Se vuelve una carga insoportable. Los recuerdos se convierten en tortura. Los errores del pasado pesan más que nunca. Las relaciones rotas duelen de una manera diferente porque ahora hay conciencia de que el tiempo se está acabando, de que tal vez ya no habrá oportunidad de arreglar lo que se rompió. Y esa es una de las tristezas más grandes que puede experimentar un ser humano. Llegar al final de la vida con un corazón lleno de culpa, de resentimiento, de amargura, de cuentas pendientes. Pero escúchame bien, porque aquí viene la esperanza, aquí viene la luz en medio de la oscuridad. No importa cuántos años tengas, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto tiempo haya pasado, todavía estás a tiempo de experimentar la sanación más profunda que existe. Todavía estás a tiempo de vivir una Navidad diferente, una Navidad donde el protagonista no sea el dolor sino la paz, donde el rey no sea el remordimiento sino el perdón, donde la reina no sea la soledad sino la presencia de Dios. Jesús nació en un pesebre, ¿lo recuerdas? Nació en el lugar más humilde, en medio de la noche, rodeado de animales, en un pueblo pequeño que nadie consideraba importante. Y eso nos enseña algo fundamental. Dios entra en los lugares donde nadie más quiere entrar. Dios llega a las vidas que todos han descartado. Dios se hace presente en las situaciones que parecen olvidadas por el mundo. Si sientes que tu vida es como ese pesebre, abandonado, oscuro, simple, sin gloria, déjame decirte que ese es precisamente el lugar donde Dios quiere nacer de nuevo en ti. Hay adultos mayores que sienten que su vida ya no tiene propósito, que ya cumplieron su misión, que ahora solo están esperando que llegue el final. Y eso es una mentira del enemigo. Eso es una estrategia del adversario para robarte los años más sabios de tu existencia. Porque la verdad es que mientras respires, mientras tu corazón lata, mientras puedas abrir los ojos cada mañana, Dios todavía tiene un propósito para ti. Tu valor no está en lo que puedes hacer, tu valor está en quién eres. Un hijo de Dios, una hija amada, una persona creada con un propósito eterno, que va más allá de tus capacidades físicas. Mira, cuando Ana llegó al templo siendo ya una anciana, después de toda una vida de dolor y de espera, fue ella quien reconoció al Mesías. Fue ella, con sus años encima, con su experiencia de vida, con su corazón preparado por el sufrimiento, quien pudo ver lo que otros no veían. Cuando Simeón, también anciano, tomó al niño Jesús en sus brazos, dijo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Te das cuenta? La edad no fue un obstáculo para experimentar lo más grande de sus vidas. La edad fue precisamente la preparación para ese encuentro divino. Y esto es lo que quiero que comprendas hoy. Tal vez has vivido muchos años, tal vez has pasado por muchas batallas, tal vez tu cuerpo ya no responde como antes, pero tu espíritu puede estar más vivo que nunca. Tu conexión con Dios puede ser más profunda que nunca. Tu sabiduría puede bendecir a más personas que nunca. No permitas que nadie, ni siquiera tú mismo, te convenza de que ya no sirves, de que ya no importas, de que ya tu tiempo pasó. Ahora bien, hay algo que necesito confrontar con amor, pero con verdad. Muchas familias están cometiendo un error terrible, un error que tendrá consecuencias eternas. Están descuidando a sus mayores, están
olvidándose de sus padres, de sus abuelos, de esos seres que les dieron la vida, que los criaron, que sacrificaron sus propios sueños para que ellos pudieran tener oportunidades. Y esto no es solo un problema social, esto es un problema espiritual. Esto es una falta grave que Dios no pasa por alto. El mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre no viene con fecha de vencimiento. No dice honra a tus padres mientras sean jóvenes y útiles. No dice respeta a tus mayores si todavía pueden hacer cosas por ti. Dice honra, respeta, cuida, ama siempre. Y cuando una familia abandona a sus ancianos, cuando los deja solos, cuando ya no tiene tiempo para ellos, cuando los visita solo por obligación o cuando ni siquiera eso, esa familia está cortando la bendición de Dios sobre sus generaciones. ¿Quieres saber por qué muchas familias no prosperan? ¿Quieres saber por qué hay hogares donde reina el conflicto, la enfermedad, la falta? Una de las razones, no la única, pero sí una importante, es el descuido de los mayores. Porque cuando rompes ese vínculo sagrado, cuando ignoras a quien te dio la vida, estás rompiendo algo que Dios estableció como fundamental. Y las consecuencias de eso se sienten, se viven, se heredan. Pero también quiero hablarles a los hijos, a los nietos, a las nuevas generaciones. Tal vez no has abandonado a tus mayores, pero tal vez no los estás escuchando realmente. Tal vez los visitas, pero con el celular en la mano. Tal vez les preguntas cómo están, pero no esperas la respuesta verdadera. Tal vez cumples con el deber, pero no con el amor. Y déjame decirte algo, ellos se dan cuenta. Ellos sienten cuando estás ahí por obligación y cuando estás ahí por amor genuino. Y esa diferencia marca sus últimos años, marca sus últimas navidades, marca sus últimos recuerdos. Este 24 de diciembre, antes de que te sientes a cenar, antes de que abras los regalos, antes de que brindes por el año nuevo, quiero que hagas algo. Quiero que te sientes con ese abuelo, con esa abuela, con ese padre mayor, con esa madre que ya tiene canas y que le digas, cuéntame tu historia, cuéntame de cuando eras joven, cuéntame de tus sueños, cuéntame de lo que viviste, cuéntame de lo que aprendiste y no lo hagas apurado, no lo hagas mirando el reloj. Hazlo con el corazón abierto, hazlo sabiendo que estás recibiendo sabiduría que ningún libro te puede dar, hazlo sabiendo que tal vez sea la última Navidad que tengas para escuchar esas palabras. Y si eres tú quien está en esa etapa de la vida, si eres tú quien siente que el tiempo se escapa, si eres tú quien mira el calendario y siente que el 24 de diciembre llega con más peso que alegría, quiero decirte algunas cosas que necesitas escuchar. Primero, tu vida importa. No importa si puedes caminar rápido o despacio, no importa si tu memoria ya no es la misma, no importa si tu cuerpo tiene limitaciones, tu esencia, tu alma, tu espíritu, tu valor como persona creada a imagen y semejanza de Dios, eso permanece intacto. Nadie te lo puede quitar. Segundo, todavía puedes sanar, todavía puedes perdonar, todavía puedes ser perdonado. He visto personas de 90 años experimentar la liberación más profunda de sus vidas. He visto ancianos romper cadenas generacionales que cargaron por décadas. He visto abuelas llorar lágrimas de sanación después de toda una vida de dolor. Porque Dios no tiene edad de jubilación para hacer milagros en tu vida. Su poder no disminuye porque tú envejeces. Su amor no se reduce porque tus fuerzas mengüen. Tercero, tu oración tiene poder. Tal vez ya no puedas hacer muchas cosas físicamente, pero puedes orar. Y déjame decirte algo que tal vez no sabías.
Las oraciones de los ancianos tienen una autoridad espiritual que pocas cosas tienen en este mundo, porque son oraciones que vienen de corazones curtidos por la vida, de almas que han visto la fidelidad de Dios en medio de las tormentas, de espíritus que ya no piden cosas superficiales, sino que claman por lo eterno. Cuando un anciano ora, el cielo escucha de una manera especial. Cuarto, tu testimonio puede salvar vidas. Hay jóvenes que necesitan escuchar lo que tú viviste. Hay personas en crisis que necesitan saber cómo tú sobreviviste a las tuyas. Hay familias que necesitan la sabiduría que solo los años pueden dar. No te calles. No creas que tu historia no importa, compártela, enséñala, déjala como herencia, porque el día que partas, lo que quede en los corazones de quienes te escucharon será más valioso que cualquier herencia material. Ahora hablemos de algo específico que va a ocurrir este 24 de diciembre. Va a haber un momento, probablemente cuando todos estén cenando, cuando todos estén riendo, cuando todos estén ocupados en sus conversaciones, en que muchos adultos mayores van a sentir una soledad profunda, aún estando rodeados de gente. Porque puedes estar en una habitación llena y sentirte completamente solo. Y ese es el momento, ese preciso momento donde Dios quiere encontrarse contigo. Ese momento donde el ruido del mundo se vuelve distante, donde los recuerdos llegan como olas, donde sientes que nadie realmente te entiende. Ese es el momento donde Jesús se acerca, porque Él también experimentó la soledad, Él también fue incomprendido, Él también sintió el peso de cargar cosas que nadie más podía ver. Y en ese momento, si abres tu corazón, si permites que Él entre, vas a experimentar una paz que no depende de las circunstancias, una compañía que no depende de las personas, una plenitud que no depende de tener todo resuelto. Y para las familias que van a estar reunidas ese día, quiero darte una tarea, una misión, algo que puede transformar la Navidad de todos. En algún momento de la noche, reúne a todos, apaga un poco el ruido y pídele a los mayores que oren por la familia. No una oración rápida, no un Dios bendíganos y amén. Pídeles que oren con el corazón, que bendicen a cada uno, que declaren sobre las nuevas generaciones. Y mientras ellos oran, observa, vas a ver algo sobrenatural, vas a sentir una presencia, vas a experimentar algo que ninguna cena costosa puede comprar, porque hay una transferencia de bendición que ocurre de generación en generación. Hay una herencia espiritual que se pasa de padres a hijos, de abuelos a nietos, y esa transferencia no ocurre automáticamente. Ocurre cuando hay honra, cuando hay respeto, cuando hay disposición de recibir. Por eso la Biblia dice que Elías pasó su manto a Eliseo. Por eso dice que la fe que habitó primero en la abuela Loida y en la madre Eunice pasó a Timoteo. Es una cadena de bendición que no podemos romper. Pero también hay que hablar de algo que duele, algo que muchos están viviendo y no se atreven a decir. Hay adultos mayores que están cargando maldiciones generacionales, patrones de dolor que vienen desde sus ancestros, heridas que se heredaron de padres a hijos por generaciones y sienten que es demasiado tarde para romper esas cadenas, sienten que ya vivieron toda su vida bajo esa opresión y que ya no hay remedio, y eso es mentira. Escúchame bien, hasta el último día de tu vida puedes romper las cadenas que te ataron. Hasta el último suspiro puedes declarar libertad sobre tu descendencia. Hasta el último momento puedes cambiar la historia de tu familia. Porque cuando Jesús murió en esa cruz, no lo hizo solo por tus pecados personales, lo hizo por las maldiciones
generacionales. Lo hizo por las ataduras que vienen desde tus bisabuelos. Lo hizo por los patrones destructivos que se repiten una y otra vez en tu linaje. Y su sangre tiene el poder de romper todo eso sin importar cuánto tiempo haya pasado. Tienes alcoholismo en tu familia, tienes violencia, tienes abandono, tienes pobreza crónica, tienes enfermedades que se repiten, tienes divorcios en cada generación, tienes depresión, tienes falta de propósito. Todo eso puede terminar contigo. Tú puedes ser el punto de quiebre. Tú puedes ser quien diga: hasta aquí llegó esta maldición. A partir de mí, mis hijos y mis nietos caminarán en libertad. Y para hacer eso, no necesitas ser joven, no necesitas tener energía, no necesitas hacer grandes rituales, solo necesitas fe, solo necesitas declarar con tu boca, creer con tu corazón y permitir que el Espíritu Santo haga la obra. He visto personas en sillas de ruedas romper maldiciones de 100 años. He visto ancianos postrados en cama declarar libertad sobre sus familias y ver cambios inmediatos en sus descendientes. Porque el poder no está en tu fuerza física, el poder está en tu autoridad espiritual como hijo de Dios. Déjame contarte algo que he visto con mis propios ojos. Conocí a una mujer de 83 años que toda su vida cargó con la tristeza de haber perdido a su madre muy joven. Nunca la perdonó por haberla dejado. Nunca perdonó a Dios por habérsela llevado. Y esa falta de perdón se convirtió en una raíz de amargura que envenenó toda su existencia. Sus relaciones siempre fallaban. Sus hijos crecieron con un vacío emocional que no sabían de dónde venía. Sus nietos repetían patrones de abandono sin entender por qué, todo conectado a esa herida original que ella nunca sanó. Pero un día, sentada en su mecedora, con el peso de todos esos años encima, tomó una decisión. Decidió perdonar, decidió soltar, decidió que no quería morir cargando ese dolor y lloró como nunca había llorado. Habló con Dios como nunca había hablado. Perdonó a su madre en voz alta. Se perdonó a sí misma por haber vivido tanto tiempo en amargura y algo quebró en el espíritu. Algo cambió en lo invisible. Y en las semanas siguientes empezó a haber cambios en su familia que parecían imposibles. Un hijo que no la hablaba en años la llamó. Una nieta que estaba al borde del divorcio se reconcilió con su esposo. Puertas que habían estado cerradas por décadas se abrieron. ¿Coincidencia? No. Liberación espiritual. Porque cuando tú rompes las cadenas en tu vida, no solo te liberas tú, liberas a los que vienen después de ti. Rompes patrones que ya no podrán atarlos. Cierras puertas que el enemigo ya no podrá usar para atacarlos. Y eso es un legado mucho más valioso que cualquier herencia material que puedas dejar. Este 24 de diciembre puede ser el día donde todo cambia. Puede ser el día donde decides perdonar eso que te hirió hace 30 años. Puede ser el día donde pides perdón por algo que hiciste hace 40 años y que nunca te has perdonado. Puede ser el día donde decides soltar la amargura que has cargado como una compañera fiel. Puede ser el día donde miras al cielo y dices: Dios, ya no quiero vivir en el pasado. Aunque me quede poco tiempo, quiero que estos últimos años sean los mejores de mi vida.
Y sí sé que hay dolor real, sé que hay pérdidas irreparables, sé que hay hijos que nunca llaman, que hay esposos que ya partieron, que hay sueños que nunca se cumplieron, que hay cuerpos que duelen cada mañana, que hay memorias que se van borrando sin permiso. Sé todo eso, no estoy minimizando tu dolor, no estoy diciendo que finjas que todo está bien, estoy diciendo que en medio de todo eso, en medio del dolor real, en medio de las pérdidas verdaderas, todavía hay espacio para la esperanza, todavía hay lugar para la paz, todavía hay sitio para la alegría. Porque la alegría de Dios no depende de tus circunstancias. La paz de Dios trasciende tu entendimiento. El amor de Dios no fluctúa con tu estado emocional. Son regalos que Él da gratuitamente a quien los quiera recibir. Y este 24 de diciembre, más que regalos materiales, más que comida abundante, más que luces decorativas, lo que tu alma necesita es recibir estos regalos del cielo. Hay una escena en el Evangelio que me conmueve profundamente. Es cuando Jesús está en la cruz a punto de morir, en medio de un dolor inimaginable, y ve a su madre y al discípulo Juan. Y en ese momento, en medio de su propio sufrimiento, se preocupa por el bienestar de su madre, que quedará sola. Le dice a Juan: he ahí tu madre, y a María: he ahí tu hijo. Y desde esa hora Juan la recibió en su casa. ¿Ves lo que hizo Jesús? En medio de su agonía, se aseguró de que su madre anciana no quedara desamparada. Se preocupó por su futuro, le proveyó compañía, cuidado, familia. Y ese es el corazón de Dios hacia los ancianos. Un corazón que dice: no te voy a dejar solo, voy a proveer para ti, vas a tener quien te cuide, vas a tener quien te ame. Y si sientes que no tienes a nadie, si sientes que todos te olvidaron, clama a Dios y observa cómo Él mueve personas, cómo Él toca corazones, cómo Él provee lo que necesitas. Ahora quiero que pensemos en algo práctico para esta Navidad. Si eres mayor y te sientes solo, haz esto. Escribe una carta, puede ser a mano o en computadora, como puedas. Escribe una carta a cada uno de tus hijos, de tus nietos, de las personas importantes en tu vida. Y en esa carta no te quejes, no reclames, no hagas sentir culpable a nadie. Simplemente expresa tu amor, cuenta algo hermoso que recuerdas de ellos, bendícelos, ora por ellos. En esa carta declara cosas buenas sobre su futuro y entrégaselas en Navidad. Te aseguro que esas cartas van a ser más valiosas que cualquier regalo que puedan comprar. Van a ser leídas una y otra vez. Van a ser guardadas como tesoros. Y cuando tú ya no estés, van a ser el recuerdo más preciado que tendrán de ti. Porque las palabras de amor, las palabras de bendición, las palabras de sabiduría que vienen de un corazón sincero, esas palabras tienen un poder eterno. Y si eres joven, si eres adulto, si tienes mayores en tu vida, este 24 de diciembre, haz esto. Pregúntales qué necesitan. No asumas que sabes. Pregúntales. Tal vez no necesitan más cosas. Tal vez lo único que necesitan es tiempo. Tal vez lo único que necesitan es sentirse escuchados. Tal vez lo único que necesitan es ver que sus hijos están bien, que sus nietos están creciendo sanos, que la familia se mantiene unida. Esas son las verdaderas necesidades del corazón. Y otra cosa importante, pídeles que oren por ti. No porque ellos necesiten sentirse útiles, sino porque tú necesitas sus oraciones. Porque hay una cobertura espiritual que viene de la generación mayor
que no puedes obtener de otra manera. Cuando tu abuela ora por ti, cuando tu padre anciano bendice tu vida, algo se activa en el cielo, ángeles se mueven, puertas se abren, protección se establece. No subestimes el poder de las oraciones de los mayores. Hablemos ahora de algo que muchos no quieren pensar, pero que es necesario enfrentar. Hay adultos mayores que sienten que están siendo una carga para sus familias, sienten que estorban, sienten que ya no aportan nada, y ese sentimiento los está matando lentamente más que cualquier enfermedad física. Y necesito que entiendas algo: eso es una mentira del enemigo. Esa voz que te dice que sobras, que eres un peso, que sería mejor si ya no estuvieras, esa no es la voz de Dios. La voz de Dios te dice: te conocí desde el vientre de tu madre. Cada día de tu vida está escrito en mi libro. Te he formado para un propósito, y ese propósito no termina hasta que yo lo diga. Mientras estés aquí, hay una razón. Mientras respires, hay un plan. Mientras tu corazón lata, hay una misión. Y esa misión puede ser tan simple como sonreír a alguien que necesita esperanza, o tan profunda como interceder en oración por tu nación. Pero tienes una misión. Y para las familias que sienten que cuidar a sus mayores es una carga, necesito decirles algo con amor pero con firmeza. Están viendo las cosas desde la perspectiva equivocada. No es una carga, es un privilegio, es un honor, es una oportunidad de devolver, aunque sea una pequeña parte de todo lo que recibieron, y más allá de eso, es una escuela de vida. Tus hijos están aprendiendo de ti, están viendo cómo tratas a los abuelos, y algún día, de la misma manera que tú trates hoy a tus padres ancianos, así te tratarán a ti tus hijos cuando seas tú quien necesite cuidado. Estás sembrando tu propia vejez con las decisiones que tomas hoy. Quiero hablarte de algo que vi hace poco y que me partió el corazón. Entré a un hogar de ancianos para visitar a alguien, y mientras caminaba por los pasillos vi rostros llenos de historias. Vi ojos que alguna vez brillaron con sueños. Vi manos que construyeron hogares, que criaron hijos, que trabajaron sin descanso. Y muchos de esos rostros tenían algo en común: una mirada vacía, como esperando algo que nunca llega, esperando una visita, esperando una llamada, esperando que alguien se acuerde de ellos. Y me quedé pensando, cada una de esas personas tiene una historia completa. Fueron bebés que lloraron en brazos de sus madres. Fueron niños que jugaron y soñaron. Fueron jóvenes que se enamoraron y creyeron que conquistarían el mundo. Fueron adultos que trabajaron, que lucharon, que sacrificaron, y ahora están ahí en un pasillo silencioso esperando que alguien lo recuerde. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo permitimos que las personas que nos dieron todo terminen sintiendo que no valen nada? Y la respuesta es dolorosa pero clara. Hemos perdido el respeto por la vida, por la vejez, por la sabiduría. Vivimos en una cultura que adora la juventud y descarta lo antiguo, que valora la productividad y menosprecia a quien ya no puede producir al mismo ritmo, que busca lo nuevo y olvida lo que tiene historia. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que Dios enseña en su palabra. La Biblia dice en Levítico 19: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. ¿Te das cuenta? No dice si el anciano todavía es útil. No dice si el anciano te puede dar algo a cambio. Dice simplemente honra, respeta, valora.
porque en esas canas hay sabiduría, en esos años hay experiencia, en esa vida hay lecciones que ningún libro puede enseñar. Y cuando una sociedad, cuando una familia, cuando una persona olvida esto, pierde algo fundamental, pierde la conexión con sus raíces, pierde el sentido de continuidad, pierde la sabiduría acumulada de generaciones y se queda huérfana, aunque tenga a sus padres vivos. Porque ser huérfano no es solo no tener padres físicamente, es vivir desconectado de ellos, es ignorar su presencia, es actuar como si no existieran. Este 24 de diciembre va a ocurrir algo sobrenatural. Dios va a visitar a muchos ancianos que se sienten olvidados. Va a tocar el corazón de muchos hijos que han descuidado a sus padres. Va a restaurar relaciones que parecían perdidas. Va a sanar heridas que parecían permanentes. Va a romper cadenas que parecían inquebrantables. Pero para que eso ocurra, necesitas estar preparado. Y prepararse no es decorar tu casa. Prepararse es ordenar tu corazón. ¿Cómo preparas tu corazón? Empieza por el perdón. Perdona a quien te hirió. Perdona a ese hijo que se alejó. Perdona a ese cónyuge que te falló. Perdona a ese amigo que te traicionó. Perdona a ti mismo por los errores que cometiste. Porque el perdón no es decir que lo que pasó estuvo bien. El perdón es decidir que ya no vas a cargar con ese peso. Es decidir que prefieres la libertad sobre la razón. Es decidir que tu paz vale más que tu orgullo. El perdón es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado. Y es especialmente importante cuando llegas a los años dorados de tu vida, porque puedes vivir 60, 70, 80 años cargando un resentimiento, y ese resentimiento te va a robar la alegría de cada día, te va a quitar el sueño en las noches, te va a amargar el sabor de cada comida, te va a robar la paz que tanto necesitas. Pero cuando perdonas, cuando realmente sueltas, es como si te quitaras una mochila llena de piedras que has estado cargando toda la vida. De repente puedes respirar más profundo, de repente puedes caminar más liviano, de repente puedes ver la vida con otros ojos, y eso es libertad verdadera. Y después del perdón viene la gratitud. Mira tu vida y encuentra razones para agradecer. Sé que hay dolor, sé que hay pérdidas, pero también hay cosas por las cuales dar gracias. Tienes vida, tienes experiencias que nadie más tiene, tienes sabiduría que el tiempo te dio, tienes historias que contar, tienes amor que dar. Aunque sea pequeño, aunque sea simple, hay algo en tu vida por lo cual agradecer. Y cuando empiezas a agradecer, tu perspectiva cambia, tu corazón se abre, la presencia de Dios se hace más evidente. He conocido personas que perdieron casi todo y encontraron razones para agradecer. He visto viudas que perdieron al amor de su vida y aún así daban gracias por los años que tuvieron juntos. He visto personas enfermas que daban gracias por cada día que podían ver el sol. He visto ancianos solos que daban gracias por el aire que respiraban, por el canto de los pájaros, por un vaso de agua fresca. Y esas personas, a pesar de tener tan poco en lo material, tenían una riqueza en el espíritu que muchos millonarios nunca experimentarán. Porque la gratitud no depende de lo que tienes,
La gratitud depende de tu capacidad de ver las bendiciones en medio de las pruebas, de encontrar la luz en medio de la oscuridad, de reconocer la mano de Dios aun cuando todo parece estar en contra. Y esa es una sabiduría que solo los años pueden enseñar, que solo el sufrimiento puede formar, que solo la fe puede sostener. Y finalmente, la esperanza. Atrévete a tener esperanza otra vez. No importa cuántas veces la vida te golpeó, no importa cuántas veces tus expectativas se rompieron, atrévete a creer que Dios todavía tiene cosas buenas para ti. Atrévete a esperar que este 24 de diciembre puede ser diferente. Atrévete a imaginarte sonriendo genuinamente, sintiendo paz verdadera, experimentando gozo auténtico, porque Dios es el Dios de las sorpresas, el Dios de los milagros, el Dios de las nuevas oportunidades. La esperanza no es ingenua. La esperanza no es negar la realidad. La esperanza es creer que la realidad no es el final de la historia. Es creer que Dios puede intervenir. Es creer que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Es creer que aunque todo parezca perdido, Dios puede restaurar, puede sanar, puede renovar. Y mira, la Biblia está llena de historias de esperanza. Abraham era anciano y Dios le dio un hijo. Sara estaba más allá de la edad y concibió. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo. Caleb, a los 85 años, pidió la montaña más difícil de conquistar porque su fuerza espiritual no había disminuido. José pasó años en la cárcel y terminó siendo el segundo al mando de Egipto. David fue ungido rey cuando era joven, pero no reinó hasta décadas después. ¿Ves el patrón? Dios no se mueve según nuestros tiempos. Dios no está limitado por nuestra edad. Dios puede hacer en un día lo que no se hizo en 50 años. Dios puede abrir puertas que estuvieron cerradas por décadas. Dios puede restaurar relaciones que parecían muertas. Dios puede sanar cuerpos que los médicos desahuciaron. Dios puede proveer cuando no hay ninguna fuente visible, porque Él es Dios y para Él no hay nada imposible. Hay algo que quiero que hagas conmigo ahora mismo. No importa dónde estés escuchando esto, no importa si estás solo o acompañado, quiero que hagas algo profético, algo que va a marcar tu Navidad. Voy a pedirte que levantes tus manos al cielo. Si puedes, ponte de pie. Si no puedes, no importa, hazlo sentado. Si ni siquiera puedes levantar las manos, levanta tu mirada. Y vamos a declarar juntos algunas cosas sobre esta Navidad que se acerca. Declara conmigo: este 24 de diciembre será diferente. No lo viviré en amargura, sino en paz. No lo viviré en soledad, sino en la presencia de Dios. No lo viviré recordando solo lo que perdí, sino celebrando lo que todavía tengo. Voy a perdonar, voy a agradecer, voy a esperar, voy a creer. Dios va a sorprenderme, Dios va a visitarme, Dios va a llenar mi casa, mi corazón, mi vida de su presencia. Todavía hay propósito para mí, todavía hay planes para mí, todavía hay amor para mí y voy a recibirlo. Voy a abrirme a las posibilidades, voy a soltar el pasado, voy a abrazar el presente y voy a confiar en el futuro que Dios tiene para mí. Y ahora declara esto sobre tu familia. Declaro que mi familia será bendecida, que mis hijos caminarán en sabiduría, que mis nietos conocerán al Señor, que las maldiciones generacionales se rompen ahora, que los patrones destructivos terminan conmigo.
que la violencia, el abandono, la pobreza, la enfermedad, el divorcio, la depresión, todo eso que ha plagado mi linaje, termina ahora por el poder de la sangre de Jesús. Declaro bendición sobre mi descendencia, declaro protección divina sobre mi familia, declaro que seremos luz en medio de la oscuridad, declaro que el nombre del Señor será honrado en mi casa por generaciones. Así sea, así es, así será. ¿Sabes qué es lo más hermoso de la Navidad? No es el nacimiento de un bebé común, es el nacimiento del Salvador. Es Dios haciéndose hombre para estar cerca de nosotros. Es el cielo tocando la tierra, es lo divino entrando en lo humano. Y ese mismo Jesús que nació en ese pesebre quiere nacer de nuevo en tu corazón este 24 de diciembre. Quiere llenarte de su presencia, quiere sanarte con su amor, quiere liberarte con su poder, quiere darte esperanza con su promesa. Y déjame explicarte algo importante sobre ese nacimiento. Jesús no nació en un palacio, no nació rodeado de lujos, no nació en medio de celebraciones multitudinarias, nació en un pesebre, en la oscuridad de la noche, en un lugar humilde, con solo sus padres y algunos animales como testigos. ¿Por qué? Porque Dios quería que entendiéramos algo fundamental. Él no necesita grandeza externa para manifestarse. Él puede nacer en los lugares más simples, puede brillar en las circunstancias más humildes, puede hacer milagros en las situaciones que parecen menos prometedoras. Entonces, si sientes que tu vida es simple, si sientes que no tienes nada que ofrecer, si sientes que tu situación es demasiado humilde, demasiado oscura, demasiado olvidada, eso no le importa a Dios. De hecho, esos son exactamente los lugares donde a Él le gusta manifestarse. Porque cuando Dios hace milagros en medio de la nada, nadie puede llevarse el crédito excepto Él. Cuando Dios levanta al caído, cuando restaura lo quebrado, cuando da vida a lo que parecía muerto, toda la gloria es para Él. No importa cuántos diciembres has vivido, no importa cuántas navidades han pasado, esta puede ser la Navidad donde todo cambia. Esta puede ser la Navidad donde experimentas a Dios de una manera que nunca antes habías experimentado. Esta puede ser la Navidad donde tu familia se reconcilia. Esta puede ser la Navidad donde tu salud mejora. Esta puede ser la Navidad donde tu situación económica da un giro. Esta puede ser la Navidad donde encuentras el propósito que creías perdido. Y quiero que entiendas algo muy importante. Los milagros de Dios no tienen edad de vencimiento. No caducan cuando cumples cierta edad. No se acaban cuando llegas a los 60, 70 u 80 años. Dios sigue siendo Dios sin importar cuántos años tengas. Su poder sigue siendo el mismo. Su amor sigue siendo incondicional. Su fidelidad sigue siendo inquebrantable. He visto a Dios sanar a personas de 90 años de enfermedades que cargaron toda su vida. He visto a Dios restaurar matrimonios que llevaban décadas rotos. He visto a Dios reconciliar padres e hijos que no se hablaban desde hacía años. He visto a Dios proveer milagrosamente para ancianos que no tenían ninguna fuente de ingreso. He visto a Dios abrir puertas que parecían selladas para siempre. Y si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer contigo. Porque Dios no hace acepción de personas, no tiene favoritos. Lo que hizo por uno, lo puede hacer por otro. La única diferencia está en la fe, en la disposición de creer, en la valentía de esperar contra toda esperanza,
en la humildad de decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no tengo recursos, pero tú eres el dueño del oro y la plata. Yo no tengo fuerzas, pero tu poder se perfecciona en mi debilidad. Yo estoy al final de mis capacidades, pero tú apenas estás comenzando a obrar. Este 24 de diciembre, cuando estés sentado a la mesa, cuando escuches los villancicos, cuando veas las luces, quiero que recuerdes este mensaje. Quiero que recuerdes que no estás solo. Quiero que recuerdes que tienes valor. Quiero que recuerdes que Dios te ama. Quiero que recuerdes que tu vida importa. Y quiero que desde lo profundo de tu corazón, aunque nadie más lo escuche, aunque sea en silencio, le digas a Dios: gracias por darme un año más de vida. Gracias por mantenerme aquí. Gracias por tu fidelidad. Y ayúdame a vivir cada día que me quede de la mejor manera posible, honrándote a ti, bendiciendo a mi familia, siendo luz para otros. Y antes de terminar, hay algo más que necesito decirte. Si estás escuchando esto y sientes que tu relación con Dios no está bien, si sientes que has vivido lejos de Él, si sientes que has cometido tantos errores que Él no te puede perdonar, déjame decirte algo con toda claridad: estás equivocado. Dios está esperándote con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán lejos te hayas ido, Él te está esperando. Y este puede ser el día donde vuelves a casa, donde vuelves a sus brazos, donde experimentas su perdón, su gracia, su amor incondicional. La parábola del hijo pródigo no es solo una historia bonita, es la realidad del corazón de Dios. El Padre esperando al Hijo, el Padre corriendo hacia el Hijo que vuelve, el Padre abrazándolo antes de que el Hijo pueda terminar de pedir perdón, el Padre celebrando su regreso. Ese es tu Padre celestial, ese es el Dios que te ama y Él está esperando que vuelvas. Así que escúchame bien, no hay edad para empezar de nuevo con Dios. No hay momento donde sea demasiado tarde para volver a Él. Mientras vivas, mientras respires, la puerta está abierta, la oportunidad está ahí, el perdón está disponible, la salvación está a tu alcance. Solo necesitas decir: Dios, te necesito, perdona mis pecados, entra en mi vida, hazme nuevo. Y Él lo hará, te lo prometo, no porque yo lo diga, sino porque Él lo prometió en su palabra. Y quiero decirte algo más: si tomas esa decisión hoy, si decides volver a Dios, si decides entregarle tu vida, este 24 de diciembre va a ser el más significativo que hayas vivido. No porque las circunstancias externas cambien necesariamente, sino porque tu corazón estará en paz. Porque tendrás la certeza de que cuando llegue tu último día estarás listo, porque sabrás que más allá de esta vida hay una eternidad esperándote en la presencia de Dios. Y esa es la verdadera preparación que necesitas para este 24 de diciembre. No es comprar regalos, no es cocinar la cena perfecta, no es decorar la casa, es asegurar tu eternidad, es hacer las paces con Dios, es poner tu vida en orden espiritual. Porque al final del día, al final de la vida, lo único que realmente importa es tu relación con Dios. Todo lo demás pasará. Las posesiones se quedarán, el dinero no te seguirá, los títulos se olvidarán, pero tu alma, tu espíritu, eso es eterno. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, si algo de lo que escuchaste aquí resonó en tu alma, si sentiste que estas palabras eran para ti, quiero pedirte que hagas algo.
Suscríbete a este canal, no porque yo necesite números, sino porque si este mensaje te ayudó, los próximos mensajes también lo harán. Hay más verdades que compartir, hay más enseñanzas que necesitas escuchar, hay más sanación que Dios quiere traer a tu vida a través de estas palabras. Y si te suscribes, estarás asegurándote de no perderte lo que viene. Y hazme un favor más. En los comentarios aquí abajo, comparte tu historia. Cuéntame qué te despertó este mensaje. Cuéntame qué luchas estás enfrentando. Cuéntame cómo te preparas para esta Navidad. No estás solo. Hay miles de personas viendo esto que están pasando por situaciones similares. Y cuando compartes tu historia, cuando expresas tu dolor, cuando manifiestas tu esperanza, estás bendiciendo a otros que necesitan saber que no son los únicos. Estás creando una comunidad de fe, una familia espiritual que se apoya mutuamente, porque eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Necesitamos apoyarnos unos a otros. Necesitamos recordarnos mutuamente que Dios es fiel. Necesitamos compartir nuestros testimonios de cómo Dios nos ha sostenido en medio de las tormentas. Necesitamos ser luz para quienes todavía caminan en oscuridad. Necesitamos ser voz de esperanza para quienes han perdido la fe. Necesitamos ser manos extendidas para quienes están cayendo. Y si eres mayor, tu testimonio es especialmente valioso, porque puedes hablar de décadas de fidelidad de Dios. Puedes contar cómo Él te sostuvo en momentos donde no había salida visible. Puedes testificar de milagros que viste con tus propios ojos. Puedes compartir sabiduría que solo los años pueden dar. No te calles. El mundo necesita escucharte. Las nuevas generaciones necesitan tu voz. Este 24 de diciembre, cuando llegue la medianoche, cuando todos estén celebrando, quiero que tomes un momento de silencio, un momento de reflexión, un momento de conexión con Dios. Y en ese momento, mírate al espejo, mira ese rostro que refleja años de vida. Mira esas arrugas que cuentan historias. Mira esos ojos que han visto tanto y dile a esa persona en el espejo: has luchado bien, has sobrevivido, has llegado hasta aquí y Dios no ha terminado contigo. Todavía hay más, todavía hay propósito, todavía hay esperanza. Y luego mira al cielo y di: gracias Dios por cada año que me has dado, por cada prueba que me ayudaste a superar, por cada lágrima que enjugaste, por cada vez que me levantaste cuando caí, por cada milagro grande o pequeño, por tu fidelidad que nunca falla, por tu amor que nunca termina, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Te entrego lo que me queda de vida. Úsame como quieras, donde quieras, para lo que quieras, soy tuyo. Que Dios te bendiga abundantemente en esta Navidad que se acerca. Que su presencia llene tu hogar, que su paz inunde tu corazón, que su amor te envuelva como un manto de protección, que sus ángeles acampen alrededor de ti. Que cada día que te quede de vida sea vivido con propósito, con alegría, con esperanza, y que este 24 de diciembre sea recordado como el día donde algo cambió, donde algo se rompió, donde algo comenzó, donde Dios te visitó de una manera especial. Te dejo con una bendición que viene directo del corazón de Dios para ti. Aunque tus días parezcan estar en el ocaso, tu espíritu brillará con la luz del amanecer. Aunque tus fuerzas disminuyan, mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Aunque el mundo te olvide, yo nunca te olvidaré.
porque estás grabado en las palmas de mis manos. Eres mi hijo, eres mi hija, eres amado, eres valorado, eres importante. Y mientras yo sea Dios, tú tendrás propósito. Levántate, sacúdete el polvo y camina en la dignidad que yo te he dado, porque los últimos serán primeros y tu último acto puede ser tu más grande testimonio. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando llegue tu último día en esta tierra, cuando cierres tus ojos aquí, los abrirás en mi presencia y te diré: bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hasta ese día, vive cada momento como un regalo. Ama con todo tu corazón. Perdona libremente. Espera confiadamente, porque yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Y nada ni nadie podrá separarte de mi amor. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te acompañe siempre, en cada paso, en cada respiro, hasta el día en que nos encontremos en su presencia eterna.